Buenas tardes, mi nombre es Mónica María Figuereo Félix y el día de hoy les voy a estar explicando sobre las bases epistemológicas y los enfoques del aprendizaje y enseñanza de la lengua. Antes de comenzar debemos hacernos una pregunta importante, que es la didáctica de la lengua. Según Roulette, en 1996, la didáctica de la lengua se profundiza en el análisis de interacciones tanto orales como escritas, cotidianas o especializadas, como condición previa e indispensable para el logro de sus objetivos esenciales. Para Chevalier, la didáctica de la lengua es un juego entre tres elementos importantes, que son el alumno, el saber y el maestro. Con estos tres elementos podemos tener una didáctica. La didáctica de la lengua se configura totalmente como un espacio de acción sobre los procedimientos de enseñanza y de formación, tanto de transformación, de los hablantes de la lengua, de su capacidad para comunicarse y, por tanto, de su capacidad de relacionarse con los demás. Para saber cuáles son las bases epistemológicas que conforman la didáctica de la lengua, debemos saber qué es la epistemología. La epistemología, esta palabra etimológicamente proviene del griego episteme, que significa conocimientos, y logos, que equivale a estudio o tratado. Por lo tanto, la epistemología tiene como objetivo principal el estudio del conocimiento científico en cuanto a su origen, su naturaleza, clases, límites, etc. Byron, Brown y Porter, 1980. Ya que sabemos qué es la epistemología, ahora veremos qué son las bases epistemológicas. Las bases epistemológicas son los principios en los cuales se fundamenta el desarrollo, ya sea de carácter filosófico, científico o de otro tipo. A pesar de que la didáctica de la lengua surgió recientemente, cuenta con unas bases epistemológicas, las cuales se pueden clasificar en 4 marcos conceptuales. Camps, 1998. Estos marcos conceptuales son el marco lingüístico, el marco literario, marco psicopedagógico y marco discursivo y sociocultural. Marco lingüístico. En este marco se integran una serie de disciplinas que centran su interés en el uso de la lengua en contextos sociales y en las normas, reglas y convenciones que ponen en práctica los hablantes cuando construyen sus mensajes en dichos contextos. En el marco lingüístico nos encontramos con varias disciplinas que nacen como consecuencia de los avances científicos que son producidos después de la revisión y la superación de los conceptos de la gramática. Estas disciplinas son la pragmática, la semiótica, la lingüística del texto y el análisis del discurso. Un ejemplo de este tipo de marco es que el lenguaje activa los marcos. También induce a pensar de una forma diferente, y esto requiere un nuevo lenguaje, una nueva forma de escribir y de hablar, y esto quiere decir que es un nuevo modo de comunicarse. El siguiente marco es el marco literario. Está integrado por un conjunto de teorías literarias que han centrado su atención en los aspectos pragmáticos de la literatura, en los procesos de recepción literaria y en el papel activo que en dicho proceso desarrolla el receptor. En el marco literario nos encontramos con las disciplinas semiótica literaria, pragmática literaria, teoría empírica de la literatura, teoría estética de la recepción, y entre otros. Un ejemplo de este tipo de marco es la famosa obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Vemos que el contexto en el que está desarrollado la obra pertenece a la época en la que se escribió dicha obra. El siguiente marco es el marco psicopedagógico.
Está constituido por las contribuciones de las teorías psicopedagógicas que centran su interés en los procesos de aprendizaje y desarrollo del alumnado y que configuran los enfoques cognitivos y constructivistas del aprendizaje. En el marco psicopedagógico encontramos las disciplinas psicolingüística, la psicología cognitiva y la pedagogía. Por último, tenemos el marco discursivo y sociocultural. Está integrado por un conjunto de disciplinas que ponen de relieve la variedad de usos lingüísticos que se dan en el seno de la sociedad y su estrecha relación con los contextos socioculturales en los que estos se producen. En el marco discursivo sociocultural, su atención se centra en los usuarios de las lenguas y en la diversidad de sus usos lingüísticos en función del contexto social en el que las utilizan. Sus disciplinas son la sociolingüística, la sociología del lenguaje, la etnometodología y el interaccionismo simbólico. Ya que sabemos cuáles son las bases epistemológicas o los marcos que conforman la didáctica de la lengua, pasamos a lo que son los enfoques. Pero antes de empezar, debemos saber qué es un enfoque. Un enfoque es una guía sistemática que establece una forma particular de concebir la educación y que al fundamentarse en una o más teorías del aprendizaje, orienta y determina la manera en que se organizan y se llevan a cabo las prácticas de la enseñanza. En un enfoque de enseñanza y aprendizaje de la lengua podemos mencionar el tradicional, el comunicativo, el estructuralista, por tarea, etc. Enfoque tradicional. Hasta bien entrado el siglo XIX, el enfoque predominante en la enseñanza de la lengua era el tradicional. Este enfoque tiene sus bases en los estudios gramaticales procedentes de la tradición clásica grecolatina. La gramática era concebida como un instrumento de conocimiento y análisis de los textos literarios clásicos. En el enfoque tradicional, la enseñanza se basaba en la enseñanza de la lengua como un predominio en la orientación analítica y descriptiva, centrándose fundamentalmente en el análisis de la lengua escrita y olvidándose completamente de lo que es la comunicación oral. Es decir, que en este tipo de enfoque solo se basaba en escribir y todo lo que está relacionado con la escritura y no en cómo los alumnos se expresaban. Porque también sabemos en este tipo de enfoque, el maestro solo era quien tenía la opinión, el centro de atención en este tipo de enfoque era el maestro. Enfoque comunicativo. Aunque la enseñanza de la lengua y la literatura puede ser abordada desde diversos enfoques, uno de los predominantes es el comunicativo o nocional funcional. Este centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de estrategias de aprendizaje, aprender a aprender, y de estrategias discursivas tanto orales como escritas. Mediante este tipo de enfoque se pretende que los alumnos adquieran de una forma adecuada lo que es la competencia comunicativa, es decir, que desarrollen las capacidades de expresión y comprensión y de reflexión sobre los usos lingüísticos y los comunicativos. Enfoque estructuralista. Este enfoque sostiene que el aprendizaje de una lengua consiste en el conocimiento de las clasificaciones, de los paradigmas, del vocabulario, etc. Este enfoque afirma que se aprende por repetición y por estímulo, premio o castigo. Vemos que este enfoque es muy distinto a los dos enfoques que ya hemos visto, porque este tipo de enfoque solo el alumno puede decir lo que el maestro quiere que digan. Si el maestro dice que la oración no tiene un verbo, los alumnos tienen que decir que la oración no tiene un verbo, aunque esto esté errado. Por último, vemos el enfoque por tarea. En el afán de superar el enfoque comunicativo surge la enseñanza de la lengua mediante tareas, también conocido como enfoque por tareas, Task-Based Approach, BES 2000, Cortés 2000. En este enfoque se parte de la interdependencia entre lengua y comunicación
y de la consideración de que la lengua es sobre todo un instrumento con el que el alumno realiza determinados actos, considerándose así como un instrumento y no como un fin. En el enfoque por tareas se da prioridad al aprendizaje social y cooperativo mediante la realización de tareas de comunicación real que fomenten y desarrollen la plena competencia comunicativa del alumno. En definitiva, el enfoque comunicativo y por tareas se centra en el uso práctico de la lengua con el último fin de comunicarse y relacionarse socialmente de la forma más adecuada y competente. El enfoque comunicativo y por tareas están estrechamente relacionados y lo vemos comúnmente en la actualidad. Estos enfoques son importantes para el desarrollo de la lengua. Bien, a manera de conclusión, puedo decir que los enfoques de enseñanza y aprendizaje de la lengua son importantes y necesarios para poder conocer cómo se enseñaba la lengua en tiempos pasados y cómo se está enseñando en la actualidad. Vemos que en la actualidad los enfoques comunicativos y por tareas son los que vemos comúnmente, ya que estos están relacionados con el diseño curricular dominicano, que establece que está basado también en la competencia comunicativa en el área de lengua española. La comunicación en la lengua española es muy importante, por lo que estos enfoques también son importantes. En el enfoque tradicional, ya las ideas que se usaban en este tipo de enfoque no se están usando, porque vemos que el maestro y el alumno tienen participación activa en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo el maestro. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la exposición.